Bienvenidos jóvenes, otra semana más a su programa de Anclaje 619. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes una semana más. Esta noche vamos a estar tocando un tema que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas, para muchos aquellos que están viviendo una realidad de la cual no muchos conocen, que solamente quizás solo ustedes en sus corazones saben que la están atravesando. Les pedimos que no se desconecten de este programa, porque sabemos que el Señor va a hablar a muchos esta noche y va a tocar nuestros corazones y también nos va a dar herramientas útiles para que podamos ser libres a la libertad que el Señor nos ha llamado. Así es que comenzamos con el programa de Anclaje 619. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en esta nueva temporada que estamos comenzando de nuestro programa Anclaje 619. Estamos iniciando una era nueva del programa. Ya prácticamente tenemos casi un año de estar con nuestros jóvenes, hablando de las cosas que el Señor ha hecho a través de nosotros, que también, todavía estamos jóvenes, cipotes por la fe. Claro. Rafa, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias Rodrigo, y bueno, gracias también, porque ya, ¿cuántas veces llevamos ya con la invitación? Unas 3 veces con esta. Estas son 3 veces. Estuvimos en el programa pasado, que estuvimos hablando del hecho de hacer discípulos. Claro. Ser discípulos, de ahí que te tuvimos en alabanza, en el programa en vivo. Primero fue en la alabanza, después en la entrevista que tuvimos, que por cierto, la casa ahí de Josh en el patio. Sí, rico, y el café estuvo bueno, Josh, gracias. El café no hace falta, fíjate, el café no tenemos. Después de la primera pausa ya nos vamos. Podemos. Gracias Sí. de verdad por la invitación. Yo me siento pues muy bien siempre con ustedes, siempre tienen un buen recibimiento. Para mí la verdad es que me siento muy cómodo siempre de poder compartir con ustedes acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que démosle con todo. No, igual Rafa, nosotros encantados de poderte tener con nosotros. Siempre es una bendición cuando estás por aquí y podemos compartir juntos, ¿verdad? Así es que iniciamos con la temática de esta tarde, Rafa. Yo sé que este va a ser un tema en el cual muchos de nuestros jóvenes se van a ver identificados. Vamos a hablar quizás uno de los temas que no son muy populares para hablar dentro del contexto de la iglesia. Dentro de la iglesia estos son uno de los temas que se callan mucho y debería de ser el contrario. Esto sería de algo que más se tendría que hablar porque es la realidad que muchos de nuestros jóvenes que están dentro de la iglesia, ojo, no estamos hablando de jóvenes que están fuera de la iglesia, sino jóvenes que han conocido al Señor, que de alguna manera siguen todavía dentro de la iglesia, pero que están adoleciendo de este padecimiento del cual vamos a hablar esta tarde. Entonces, fíjate que la temática de esta tarde está basada en llamados a ser libres. Llamados a ser libres. Sabemos, por medio de la palabra, que nosotros cuando venimos al Señor, el Señor dice que nos ha hecho libres, ¿verdad? Que nos ha hecho libres. Además de eso, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho una nueva criatura. No una mejor criatura, no una criatura mejorada, sino una nueva criatura, donde dice también que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, Rafa, estamos viviendo en el contexto de nuestros jóvenes una realidad. Y es que aunque nos hicieron libres, estamos viviendo bajo esclavitud todavía del pecado. Entonces, tal vez aquí sería de ver, Rafa, qué es lo que está pasando. ¿Será que el Evangelio ha fallado en nosotros? ¿O será que hubo por ahí algo en el cual quizás nos desviamos, ¿verdad? Como veas sin pastor, ¿verdad? Como dice, que va al matadero, que pueden ser diversas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿qué estará pasando, Rafa? Claro que sí. Bueno, yo comparto prácticamente la mayoría de lo que has dicho. Precisamente estoy acá para contarles eso, para contarles cómo Dios me libró a mí de la pornografía. Un tema que como vos lo decías al principio, es un tema tabú en las iglesias. Y lo que pasa es que yo creo que a veces es la irresponsabilidad también de liderazgo en no prepararse para apoyar a los jóvenes de una forma no solamente espiritual, sino que también de una forma psicológica.
Entonces se ha dejado de lado eso y ahí es donde creo yo está la falla en la iglesia, porque hay muchos jóvenes que están con el problema de la pornografía y que precisamente no tienen apoyo en ello y si de repente lo llegan a mencionar, a veces quizá el pastor no está tan preparado. La actitud es de rechazo, la actitud es una actitud legalista. Así que qué bueno que esté este espacio para hablar de eso y como te lo decía al principio, mi lucha con la pornografía comenzó a los 8 años de edad. Yo tenía 8 años de edad cuando por primera vez vi pornografía. Anteriormente a eso, porque este testimonio... Todavía eres un niño. Todavía era un niño. Anteriormente a eso, porque yo les comentaba a ustedes tras de cámara mi testimonio en la entrevista pasada. Yo les decía que anteriormente a eso, yo a los 6 años había sido abusado. Había sido abusado sexualmente por una joven, ¿verdad? Que era ya mayor de edad. Cuando yo tuve esa situación, ponele, yo tenía 6 años. O sea, ni siquiera comprendía nada de ese tema. Pasando? Exacto. Entonces, a mí me sucede esa situación y cuando yo salgo de esa casa en la cual yo fui abusado, ni siquiera podía comprender. Yo era un niño de 6 años, pero yo salí de ahí y salí literalmente con otra forma de ver la sexualidad. Me cambió a mí totalmente el panorama. Pero porque vos en ese momento como niño, pues no sabías, ¿verdad? No entendía. Decir, fui abusado, no podía, o sea, no sabía qué era lo que me había pasado. ¿Qué era lo que te había pasado? No sabía qué era lo que me había pasado, pero algo había cambiado. Algo había cambiado. Yo salí de ese lugar. Eso sí vos lo pudiste percibir. Solo lo percibí, nada más. O sea, no sabía cómo traducirle a mi corazón o traducirle a mi mente todo lo que había pasado, pero sí ya lo había percibido. Sabía que era algo que había cambiado en mí. Entonces, yo a los 6 años salgo de esa casa y salgo viendo las cosas diferente, pensando diferente. Entonces, o mejor dicho, percibiendo diferente. Entonces, salí de ahí siendo un niño y yo recuerdo que siendo niño yo ya veía diferente. En ese lapso entre los 6 y 8 años, porque a los 8 años yo vi pornografía. Pero yo me acuerdo que yo solamente pensaba en eso, en ese recuerdo. Ahora, pasó un tiempo donde yo ya quise sepultar eso, pero ya te voy a contar después eso. Pero yo me acuerdo que sentía diferente, ya estaba totalmente alterado en mi sexualidad. Estaba alterado, salí de ahí alterado. Después... Eso nunca lo comentaste. Nunca lo comenté a nadie. Nunca lo comenté a nadie. Me lo guardé solo para mí. O sea, no sabía cómo comentarlo. No sabía, solo sabía que había pasado. No entendías ni qué era lo que había sucedido. Ajá. O sea, solo literalmente eran cosas que yo no entendía que había sucedido. Pero el punto es que en ese tiempo, ya cuando yo tenía 8 años, ahí fue donde yo vi pornografía. Te voy a contar cómo fue que sucedió. Sucedió 2 años después. 2 años después, ya cuando yo tenía 8 años. Yo estaba jugando en mi pasaje, ¿verdad? Pelota, estaba jugando así, chuña, con mis amiguitos de ahí, vecinitos. Yo recuerdo que yo tenía 8 años, quizá mis otros contemporáneos tenían 9, también 10 añitos lo máximo. El más grande quizá tenía unos 10 u 11 años. Éramos como 4 o 5 niños. Pero habían otros que ya estaban más grandes, ya tenían 15, 16 años. Entonces ahí en el pasaje nos mezclábamos todos, ¿verdad? A jugar pelota. Y recuerdo que uno de esos vecinos tenía su hermano mayor. Él vivía solo con su hermano mayor. Solo con su hermano mayor. Pero el hermano mayor ya trabajaba.
Estoy hablando de un muchacho que tenía en ese entonces como unos 16 años, 15, 16 años. Y el hermano mayor de este ya trabajaba, de modo que él pasaba solo en casa todo el día. Y el hermano mayor regresaba quizá como a eso de las 9 de la noche. Y yo me acuerdo, ese día no era tan noche en realidad, era quizá como las 7 u 8 de la noche. Cuando entre los grandes dijeron, hey, vamos a ver pornografía. Y era la casa de este muchacho que vivía con su hermano. Ellos ya lo hacían. Entonces, ¿qué pasó? Prácticamente como que nos iniciaron a nosotros, porque a todos esos niños, ¿verdad? En eso iba incluido yo. Nos metieron a la casa y literalmente nos pusieron a ver así pornografía. Va, vean, miren. Ustedes que nunca han visto, vean. La primera impresión cuando yo vi la primera imagen pornográfica, porque fue pornografía así de la más cruda, ¿verdad? De la más. Entonces, cuando yo vi esa imagen a mis 8 años, a pesar de que por el abuso yo ya percibía diferente las cosas, pero nunca había visto pornografía. Y cuando vi a los 8 años, a mí me dio asco. Me impresionó tanto y me dio asco. Entonces yo no sabía cómo salir, porque yo dije, si salgo de aquí, van a decir que yo soy cobarde, ¿va? Que me van a decir que soy niña. Entonces me aguanté todo el lapso de la película pornográfica. Entonces ya cuando terminó, y ellos querían seguir viendo, pero vine yo y me salí, porque dije, me están llamando. Me salí. Pero yo recuerdo que esa es una imagen que tardó mucho en que se fuera de mi mente. Tardó mucho. Así. Pero después te voy a explicar más. Pero el punto es de que yo salí de ahí y salí con esa imagen acá. Pero mi mente comenzó a procesarla, esa imagen. Comenzó a procesarla. A verle la parte buena, por decirlo así, y que no me provocara asco. Entonces mi mente comenzó a procesarla. De modo que todos los días la iba pensando y se me iba quitando el asco. Fue demasiado impactante. ¿Ya la comenzaste a percibir de una manera diferente? Sí, ya la comencé a aceptar, esa imagen. Así fue. Cuando ya en ese momento nosotros pusimos cable también en nuestra casa, porque nosotros queríamos cable, porque nuestra familia, nuestros otros primos tenían cable, y ahí podíamos ver muchas series, muchos muñecos, partidos de fútbol. Le beneficiaba a todos en la casa que tuviésemos cable. Entonces al final mi mamá y mi papá se vieron, ok, vamos a poner cable. Pasando los canales, yo me di cuenta que teníamos canales pornográficos en el cable que teníamos. Pasando. ¿Cuántos años, Rafa? Estamos hablando ya de los 8, 9, 10 años. O sea, recién, en ese momento. Todavía estás pequeño. Exacto. Entonces ahí comencé y dije, ok, ya tengo localizado un canal donde puedo ver pornografía. Cuando ya lo había localizado, yo esperaba tal vez que todos se durmieran. Hay la excusa, por ejemplo, de quedarme haciendo tareas hasta noche. Porque me llama la atención que estaba pequeño, Rafa. Estaba bien pequeño. Normalmente cuando habla un poco acerca de estos temas, uno ya se los imagina más en un joven que era unos 15, 16 años. No. Tal vez nunca lo vemos desde la perspectiva que puede iniciar tan pronto. Puede iniciar muy pronto. Ahora los niños, o sea, están viendo sus teléfonos. Ahora mucho más, nosotros somos de la era antigua. Sí, nosotros, que te extrañabas si comenzabas a los 8 años. Ahora no, ahora los niños de 5 años ya están viendo desnudos en el teléfono, o sea, ya están viendo. Pero el punto es que así fue como yo me fui haciendo adicto a la pornografía. Así comenzó. No era todos los días, porque ya era muy sospechoso. Sí, y también era muy sospechoso que yo todos los días me quedara haciendo tareas en la noche. Entonces,
Así fue. Quizá tuvimos cable unos 3 años, tal vez. Y mi mamá se dio cuenta de que yo estaba viendo pornografía, pero nunca me dijo nada. O sea, solamente se dio cuenta y dijo, no, la mejor manera de quitarle esto es quitando el cable, ¿verdad? Dice mi mamá que ella... ¿Cuánto tiempo dices que fue? ¿3 años? Unos 3 años. Entonces ponerle que yo hasta los 11 años, ¿verdad? Ahí. Mi mamá quitó el cable, pero ya había un hábito creado en mí, ya había una adicción creada en mí. Eso fue haciéndose cada vez más frecuente, ¿no? Claro, más frecuente. Después, cuando yo dije, ok, no hay cable ni nada, y bueno, voy a buscar otra forma. En ese momento todavía los cibercafés estaba yendo bien, ¿verdad? Sí. Porque no existía Wi-Fi ni nada de eso. Todos apartábamos el dólar para ir Claro. a sí. Entonces yo iba a jugar videojuegos, al ciber, pero también apartaba un tiempo para poder ir a la computadora y ver pornografía. Siempre en el ciber había un medio cartelito que decía prohibido ver pornografía, pero en realidad eso era nada más una fachada. Era una fachada porque precisamente sí, no, yo iba y el que estaba a la par mía, que era un hombre grande, estaba viendo pornografía. Y estaba a la par mía, donde era un joven, un adolescente, y estaba viendo pornografía también. Ahí todos veían pornografía, entonces yo dije, este es el lugar. Entonces, pero bueno, las cosas se fueron, la tecnología fue creciendo y ahí fue donde ya los teléfonos, ya los táctiles, entonces ya no fue necesario ir al ciber. Eso de ir al ciber quizá ¿Cuánto tiempo fue eso? Te iba a preguntar. Eso fue quizá un lapso de, qué sé yo, de los 12 a los 13 o 14 años. Pero de ahí empezaron, sí, por ahí, empezaron a salir todos estos teléfonos y todo, y era por ahí. Ya la adicción fue por ahí. Entonces, de modo que ya cuando era en el teléfono, sí, ese sí ya era todos los días. Era todos los días. Estaba más accesible. Exacto. Entonces era todos los días. Y el plan de datos ahí a acabárselo, ¿verdad? Entonces, ahí todavía se hizo más fuerte. Pero, y aquí es donde ya entra la misericordia de Dios también. Bueno, entró desde el principio, la verdad. Porque yo a mis 8 años, justo el año donde yo empecé a ver pornografía, acepté al Señor. Y acepté al Señor justo antes de empezar a ver pornografía. Todavía no había sucedido ese hecho que fueron a la casa con tus amigos. No, fue antes. Yo me acuerdo que ese día yo le dije a mi mamá, acepté al Señor. Y mi mamá me dijo, mi amor, gracias a Dios, me dijo que no sé qué. Yo estaba orando por ese momento. Y ok, y acepté al Señor, pero justo en ese momento fue que yo empecé a ver pornografía. Entonces te imaginas vos la lucha interna que yo tuve siempre entre ver pornografía y pedirle perdón a Dios. Ver pornografía y pedirle perdón a Dios. Rafa, y ya desde esa edad vos sí ya tenías conciencia del hecho, ¿verdad? De decir, ahí, eso está mal. Claro, ¿no? Claro. ¿Recordás tú a esa edad en las que le decías, o sea, al Señor, perdóname? Claro, porque mi mamá, por ejemplo, a veces estábamos viendo televisión y salía quizá en alguna película, alguna escena erótica, pues mi mamá siempre fue como que, no, va, adelantémoslo o cambien, ¿verdad? Adelantémoslo o cambien, dependiendo si estábamos viendo DVD. Dependiendo, adelantémoslo. Ajá, entonces ya lo adelantábamos. Y ya ves que es la película, porque así lo adelantaba, ¿verdad? Entonces, yo tenía esa percepción de que eso era malo. Entonces la lucha siempre fue desde pequeño, entre ver pornografía y sentirte culpable, ver pornografía y sentirte culpable. Así fue evolucionando. Llegó el momento donde yo ya no solamente veía pornografía diariamente o una vez al día, sino que veía pornografía en el momento que fuera, en el momento en que se descuidaran, porque ya tenía yo el teléfono, en el momento en que se descuidaran. Sí, yo veía que de repente mi mamá estaba lavando trastes o estaba lavando ropa por allá por el lavadero. Yo calculaba, está lejos,
está lejos, no me va a ver ahorita. Ya tenía un buen cálculo. Ya tenía un cálculo. Entonces, ya era todos los días, varias veces al día. Ya así fuerte como lo del teléfono, hablándolo a partir de que los 14 años. Con los 14 años, así. Apenas estaban empezando. Rafa, fue incrementando. Fue Nunca así. retrocedió. Durante todo ese tiempo No. nunca retrocedió, sino fue aumentando. Fue aumentando, así es, fue aumentando. Y lo que te provoca ver pornografía, y obviamente no solamente vas a ver pornografía, sino que también te vas a masturbar. Yo comencé a masturbarme a los 11 años. Eso te quería preguntar. A los 11 años. Si había habido algo más o solamente se quedaba. No, jamás el que ve pornografía solamente va a ver pornografía y no va a tener así ninguna actividad. Decir. Sí, así comenzó, porque yo tenía 8 años y aparte que yo veía pornografía, pero lo veía en la sala de mi casa y todos estaban en el cuarto, entonces no tenía yo chance de poder masturbarme ni nada, entonces yo veía pornografía, pero no sucedía nada, solo era la cuestión de estar viendo ahí y estar agitándome yo solo y estar alterándome yo solo mis deseos sexuales. Entonces, pero ya a los 11 años sí, pero a los 11 años sucedía que obviamente a los 11 años yo ya estaba en la parte del ciber y todo eso. Obviamente en el ciber no lo iba a hacer, pero veía y después me iba a masturbar a la casa. Entonces, así fue. Hubo un momento, con la pornografía pasa, que vos perdés después la voluntad para no verla. O sea, ya no podés. Se convierte como toda una adicción, te volvés totalmente dependiente. Ya hay algo a vos que te manda. Exacto. Y si no veía, era una ansiedad tremenda. Siempre hice tratos con Dios yo. Señor, no voy a ver. Pero lo más que aguantaba tal vez era 1, 2 días. Y de ahí otra vez y otra vez. Y así fue, por eso es que yo me sentía culpable. Eso te iba a decir, a todo esto el sentimiento de culpa. Claro. Iba creciendo, el hecho de le fallé y sigo fallando. Un gusano total, o sea, era un gusano total. O sea, yo sabía que había empeorado la cuestión. Yo sabía que estaba, pero en lo más mal. Entonces, eso. Porque la culpa es un dolor. Claro. La culpa es un dolor. Y es otra parte que quería tocar ahorita que hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Tú nos comentabas desde el inicio de la plática lo que te sucedió a los 6 años. Podríamos decir que de alguna manera eso fue lo que pues encendió todo, ¿verdad? Y comenzó todo como lo que le dio cuerdita para poder agarrar. Durante ese tiempo que vos comenzaste, ¿tenías siempre presente eso que había pasado a los 6 años? No. Y ayer donde yo te dije al principio que yo te lo iba a decir después. Okay. Yo creo que mi mente hizo lo posible por ya no acordarse de eso. Olvidar eso. Ahora, nunca lo hablé, nunca dije nada, nadie me preguntó nada. Pero podríamos decir que el dolor de eso que había sucedido a los 6 años estaba presente. Sí, o sea, en realidad eso fue la chispa que inició todo. O sea, inició todo. Nunca lo traté, nunca se lo dije a nadie. A eso quería llegar, porque ahorita prácticamente podríamos decir, ¿verdad? Con lo que tú nos vas contando, ya ibas lidiando con 2 grandes dolores, que era lo que había sucedido desde el inicio y además de la culpa. Así es. Y normalmente, Rafa, el pecado es como un anestésico que te ofrece un buen comerciante y negociante, que es pues Satanás. Claro. Que Satanás y sabe vender su producto. Un producto de que en el momento efectivo es buenísimo. Podríamos decir incluso que es bien parecido a los medicamentos que se ocupan hoy en día, como la morfina. Sí. Que llega un momento donde te lo quita el dolor, pero solo es un tiempo. Ya después eso pasa y vas necesitando cada vez más dosis. Entonces el pecado viene a funcionar de la misma manera. Es como un anestésico de los dolores que tenemos en nuestro corazón. Claro. Y aquí vamos con el punto de lo que te decía acerca de la culpa, porque la misma culpa es un dolor que te exige que vayas incrementando la dosis del anestésico que es el pecado. Entonces, ¿por qué me detuve quizás aquí con la culpa, Rafa? Porque todos
todos los que de alguna manera han experimentado esta situación similar a la que tú nos hablas, una de sus peleas más fuertes es la culpa. Sí. La culpa es la mayor atadura que los tiene agarrados todavía del pecado. La culpa es la que no les permite tampoco el soltar eso que están haciendo, porque es lo que calma la culpa también. Entonces imagínate cómo es el diablo de yuca, que te ofrece calmarte algo con lo mismo que te lo está provocando. Así es. Yo, como te digo, ese fue lo que me pasó a los 6 años, el abuso de los 6 años, fue un elemento. Sí. Pero también hubo otros elementos también, familiares, desacuerdos entre mis papás, infidelidades también en nuestra familia, en donde yo sabía que ahí estaba. O sea, era un niño y tal vez no me platicaban, pero vos sabías. Pero yo sabía, yo me enteraba y me dolía. Obviamente yo como un niño no decía, me duele tal cosa, pero me dolía mucho ver llanto ahí, ver, qué sé yo, discusiones verbales. Nunca peleas tal vez físicas, pero sí. Rafa, esto de lo que me platicas ahorita y me encanta, porque cada mal y cada serpiente de este tamaño tiene una raíz. Así es. Todo tiene una raíz. Correcto. Media vez no se encuentra la raíz, muy difícilmente se va a lograr cortar el fruto sí. que está dando la raíz. Entonces por eso es bien interesante el punto donde hemos llegado ahorita. Esto que tú me comentaste, estamos hablando que era también a tus 8 años. Claro, toda mi niñez, así es. Entonces se junta todo esto y cabal, como vos decís, la raíz, uno tiene que verificar bien de dónde es que está saliendo el dolor. Exactamente. Ese dolor el cual vos querés calmar con algo. En mi caso era pornografía, pero en otros casos son drogas, el alcohol, videojuegos. Ahora son muchos videojuegos también. Jóvenes metidos, mentira, Rafa, pero... sí, jóvenes metidos en su cuarto con videojuegos mientras sus padres se están discutiendo, se están insultando y ellos es su escape. Entonces también la pornografía es el escape de muchas personas que están sufriendo dolores, heridas, problemas familiares. Entonces, claro que sí. O sea, también lo que sucedía también en mi familia, las infidelidades que había. Entonces, había un dolor en había dolor. Entonces, eso, abonado a lo que ya había pasado cuando yo era pequeño, pues y eso se hizo así. Llegó un momento donde yo dije, estaba harto entre luchar, entre pedir perdón y volver a caer, pedir perdón, es cansadísimo. Es cansadísimo. Y no solamente eso, sino que yo fui siempre muy, tuve varias novias, ¿verdad? Entonces, te afecta. Y fíjate, Rafa, que aquí esto que comentamos de lo cansado que es, creo que no hay cosa más dura, Rafa, que estar sabedor que lo que estás haciendo está mal, pero no puedes escapar de ahí. Claro. Por lo menos hay otros que ignoran que está mal y por lo menos lo disfrutan, podríamos decirlo entre comillas. Sí. No sufren el hecho de decir, no puedo salir de aquí. O sea, están felices. Sí, están normal. No hay ningún problema. Está bien. Claro que de alguna manera afecta siempre. Pero estar ligado y esclavo cuando sabes que tenés la oportunidad de vivir de una manera diferente, distinta, por el hecho que tú, como bien decías, tú ya habías recibido al Señor, conocías del Señor, conocías de la palabra. Entonces, ese es un sufrimiento, Rafa, yuca. Voy a esta parte. Al principio quizá solo era mi adicción y yo, pero ya después, como te digo, yo fui teniendo novias, ¿verdad? Y precisamente siempre eran fracasos en cuanto al trato. Cuando ya fui... siempre se veían dañadas. Sí, claro. Es un daño total, porque lo que te hace la pornografía es que vos veas a las mujeres literalmente como un pedazo de carne. O sea, no podés, o sea, como un objeto, no podés valorar lo que hay en el corazón de una mujer. Solamente estás interesado en querer satisfacer nada más tus necesidades.
Entonces llegó todo ese momento donde también estaba harto yo de eso, de dañar a las personas o a mi novia con una actitud así, provocada por lo que había en mi corazón. Entonces, y aparte de la culpa siempre acarreándome. Rafi, ¿a qué edad comenzaste a tener relaciones de noviazgo? No, yo comencé desde que estaba bien chiquito, 12 años, 13 años, 14 años, 16 años, 19 años, y así. Entonces, pero había una cuestión en común, había una motivación, que era la motivación sexual. Esa era la motivación sexual. Esa era tu motivación. Exacto, era una motivación sexual, exacto. Entonces, pero llegó un momento, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, llegó un momento donde yo le dije a Dios, Señor, fui totalmente sincero con Él. Fui totalmente sincero con Él y dije, Señor, yo no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. Y otra cosa, para hacerte quizá más sincero, le dije, no puedo salir de aquí y no quiero salir de aquí. Porque esto me gusta, esto me encanta. No puedo salir porque literalmente mi voluntad, o sea, no había voluntad, ya estaba rendida. Yo dije, nunca más voy a salir de aquí. Y qué horrible llegar a ser papá, ser esposo de alguien mientras yo esté viendo pornografía, ser abuelo y no dejar esto de lado y siempre ser preso. Eso fue a quedar, Rafa. No, o sea, eso fue en la oración que te digo, a los 20 años. 20 años. Estamos 20 hablando años. 12 años después de que comenzaste. Claro, tuve una adicción de 12 años. Entonces yo le dije al Señor, si tú no me sacas de aquí, yo no voy a salir. Así que necesito que me saques. Y ahí está, hice mi oración. Todavía yo tenía una relación de noviazgo, la cual iba a pique, ¿verdad? También. Y en parte era mucho por esa situación. Entonces vino Dios un día, simplemente hizo que yo perdiera el teléfono. Dios fue bien práctico. Primer punto, y tal vez esto sí lo quisiera como ir marcando, Rafa, para dejar un camino tal vez para todos aquellos que se encuentran en la misma situación. Así es. Primer punto es hablar con sinceridad, Rafa. Correcto. Decirle al Señor realmente, o sea, con un corazón sincero. Por eso Él dice que el corazón contrito y humillado del Señor no lo desprecia jamás. Correcto. Pero, o sea, fuiste sincero en decir, Señor, no puedo, pero tampoco quiero. Tampoco quiero. Entonces, es como un pero sé que es malo, pero sé que es malo y sé que te desagrada, le dije yo. Sé que es malo, sé que te desagrada y yo no te quiero desagradar. Así que necesito que me ayudes. Entonces, lo primero, como ser sincero con Dios y decirlo. Reconocer, ¿verdad? Que tenés una condición en la cual con tu propia capacidad y con tu propia fuerza es imposible poderlo. Exacto. Pero entonces, es el primer paso. Es el primer paso. Para poder dejar una ruta marcada para los que están pasando. Y hay algo que quizá no les va a gustar mucho. Quizá los que tal vez nos estén escuchando, ustedes saben que por si están pasando por ese problema, ¿no? Pero bueno, yo le dije a Dios eso, le dije, Señor, yo no sé si puedo. Entonces el Señor fue bien práctico conmigo. Yo antes había escuchado en muchas predicaciones, en muchos consejeros, que uno tiene que cortar de raíz cuáles son las fuentes que están haciendo que yo siga teniendo esa adicción. Computadoras, celulares, lugares. O sea, ¿qué es lo que me está haciendo siempre caer en lo mismo? Entonces el Señor fue bien práctico conmigo y yo perdí mi celular. No es que vos lo dejaste, lo perdiste. No, lo perdí. Fue un día que fuimos para hacértela rapidito, a un balneario. Cuando yo estaba cambiándome ya para salir del balneario, se me cayó el celular. ¿No te diste cuenta? Sí me di cuenta que se me cayó. Pero se me cayó en un baño como de esos que tienen nada más divisiones compartidas. Entonces yo pensé que se me había ido o para la taza del baño, o para el basurero, o para los baños que estaban a la par. De modo que no lo encontré. Y muchos de mis compañeros me dijeron, no, pero tranquilo, o sea, podés ir a la policía, podés ir a la telefonía, a la agencia donde yo tenía, y te lo van a dar. O sea, en ese momento escuché la voz clara de Dios
que fue el Señor quien me sacó, y por eso puedo testificar que fue Dios quien me sacó de acá, y si no hubiese sido el Señor, probablemente yo no hubiese salido nunca. Pero Dios me dijo, ¿te acordás? Esa fue una voz tan clara. ¿Te acordás lo que me dijiste? Que querías salir de acá. Bueno, entonces no vas a pedir tu teléfono y vas a estar sin teléfono. Esa fue la voz, así fue. Claro, yo no hice nada. Y en eso tenía uno de esos Tamagotchi para poderme poner siempre en contacto con la gente. Un Tamagotchi. Entonces, con ese estuve mucho tiempo. Yo sabía que Dios era un trato de Dios conmigo. Cuando yo vine y dejé de tener teléfono... ¿Nunca tuviste algún intento de decir no lo voy a ir a recuperar? Ah, claro, no, claro que sí, yo siempre... Fue una lucha, digamos. Fue una lucha. No fue algo tan fácil de decir, no tengo teléfono. Sí, pero Dios me ayudó, porque eso fue algo que marcó el hecho de alejarme primera vez por la pornografía. Y la cosa es que después no solamente fue eso, sino que tuve que confesarlo a personas importantes. Y eso siempre va a ser clave para cualquier persona que tenga una adicción. Confesar que uno está pasando por algo. Exponer a luz y a vergüenza el pecado que está oculto. A personas que sean sabias. Personas que sean de confianza y personas que uno sabe que lo pueden ayudar. Si vos ves que se lo voy a en la misma condición. Sí, o tal vez una persona que no tiene la madurez suficiente para abrazar esa lucha que estás teniendo. Entonces, lo dije. Cuando yo dije mi problema, cuando yo dije mi adicción en lo oculto, que tenía en lo oculto, literalmente, Rodrigo, yo fui percibiendo que perdió tanto peso, porque ya ahora lo sabía alguien más. Y después se lo conté como a 3 personas que fueron claves, que no me condenaron, sino que me hicieron abrazar la gracia de Dios. Abrazar la gracia de Dios. Porque yo siempre fui una persona que me autocondenaba y aprendí a autocondenarme todo el tiempo. Entonces estas personas me hicieron ver que uno tenía que abrazar la gracia de Dios. Cuando uno se encuentra en este círculo, uno funciona como un juez, pero que no juzga conforme a la gracia del Señor, sino un juez que juzga conforme como juzga el mundo. Exacto. Entonces, eso fue muy clave y eso es muy clave para cualquier persona que está pasando. Podríamos decir que en la ruta que vamos hablando, un segundo punto importante es confesar el pecado que está en nosotros. Así es. Hablamos de ser sinceros con Dios y Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también cuando nosotros confesamos también a las personas que nos rodean, pierde mucho peso el pecado. Y fíjate, Rafa, que aquí esto es algo bien, es un punto bien crucial y bien crítico, porque muchos tienen la idea de decir, yo mis cosas se las confieso solamente a Dios, pero a Dios se le confiesa el pecado para ser perdonado y restaurado. Correcto. Pero para poder ya afrontar el pecado como una guerra, el pecado es una guerra a muerte con lo que uno tiene con las tinieblas, ¿verdad? Es necesario poder exponer aquello que está en tinieblas que sea expuesto a la luz. Entonces, por eso me encanta ese otro punto que acabas de mencionar, confesar nuestro pecado. Claro, buscando personas que de verdad nos puedan restaurar, Rafa, no terminar, ¿verdad? De echarnos todavía al hoyo. El pecado se debe de confrontar, sí, se debe de confrontar, pero también se debe de restaurar. Así es. Entonces a mí me pasó, Rodrigo, ya casi para concluir, que me apoyé de estas personas, me dieron mucha más fuerza. Y algo que yo, cuando ya, por ejemplo... ¿Cuánto tardó, Rafa, entre de que se te perdió el celular y tener otro? A que tú llegaras a confesarlo a otras personas? Fueron 2 o 3 meses. Ok, no fue tanto. No fue tanto, así es. Después de 6 meses ya venía el nuevo paquete de teléfonos. 6 meses después que habías perdido el otro. Sí, yo pasé 6 meses sin teléfono. Cuando ya vino el otro, ya esas personas sabían. En estos 6 meses, Rafa, así de manera rápida, en estos 6 meses, ¿no viste pornografía? No vi pornografía. Durante los 6 meses. No vi pornografía. Entonces, eso me ayudó a confesarlo.
Y cuando ya vino los nuevos teléfonos, yo ya tenía a las personas que sabían que ya venía un nuevo teléfono. Y dentro de ellas estaba mi mamá. Entonces cuando yo vino, yo tomé la decisión radical y puede suceder así como que, y lo primero que el diablo me dijo, porque yo le dije a mi mamá, mamá, usted va a tomar mi teléfono, yo no voy a tener este teléfono en la noche. Así que usted se va a quedar con mi teléfono y me lo da cuando yo ya me vaya para el trabajo. O sea que tú en la casa no ocupabas el teléfono prácticamente. No, sí lo ocupaba cuando estaba ahí con mi mamá y todo eso. Pero ya para irme a mi cama a dormir, ahí yo mejor se lo daba a mi mamá. Yo sabía que era un arma peligrosa tener el teléfono en mi cama. Entonces, yo solo en mi cuarto. Entonces, no, yo se lo di a mi mamá. Así comencé a armarme, a tener mucha prudencia, mucha prevención para no volver a caer. De modo que cumplí mi primer año sin ver pornografía. Y yo la fecha siempre la tengo. 23 de diciembre, un 23 de diciembre. Ese fue el día que yo perdí mi teléfono. Ese fue el día que perdiste el teléfono. Un 23 de diciembre. Entonces, así fue como prácticamente fui ganando mucha fuerza. Y en todo este proceso, Dios también no solamente se quedó con sacarme de ahí, sacarme del hecho de ver pornografía, sino que Dios fue restaurando la forma en que yo veía a las mujeres. Porque eso te queda ahí. ¿Servías, Rafa, en la iglesia? Claro. Yo servía en la... Estabas sumergido en eso. Claro, estaba sirviendo en la iglesia. Y eso se los digo, y no me avergüenzo de eso, porque precisamente hay muchos jóvenes que están sirviendo ahorita en la iglesia y están en eso. Yo también estaba sirviendo en la iglesia. Y vos ahí podés ir y podés tener esa adicción toda la vida y vos podés ser hasta pastor si querés, padre de familia y todo lo que quieras, pero puedes tener esa adicción. Yo estaba sirviendo en la iglesia. Entonces, eso fue algo que a mí me ayudó mucho. Pero el diablo vino y me dijo, no tenés la fortaleza suficiente como para irte con tu teléfono al cuarto. O sea que de mentirita sos como fuerte. Eso fue lo primero que el diablo a mí me dijo. Entonces, ignoré la voz del diablo, ¿verdad? Y a darle el teléfono a mi mamá y las personas que me rodeaban, por ejemplo, podían saber mi contraseña y todo eso. Y el Señor vino y restauró mi forma de ver a la mujer. Restauró mi forma, a sanar mi mente y mi corazón, porque tal vez la pornografía yo la dejé de ver, pero las imágenes quedaban. Pero la lujuria que creó en mí la pornografía era tremenda. Y para quitar eso fue todo un proceso. Pero Dios en su misericordia, yo literalmente iba viendo cómo Dios me iba diciendo, vaya, ahora vámonos por este camino para enseñarte esto. Y ahora este camino para enseñarte esto. Así fue como Dios no solamente se quedó con el hecho de que yo ya no viera más pornografía, sino que me restauró en ese sentido. Ahora, te restauró, Rafa, pero te tocó enfrentar una guerra. Porque eso, podríamos decir, el hecho de decir tu teléfono, yo no le entro a mi cuarto, son estrategias de guerra. Ajá. Que todo aquel que está en esclavitud, algo similar, va a tener que enfrentar. Me tocó enfrentar y me toca enfrentar. Porque aquí es donde yo te lo decía cuando estábamos planificando toda esta entrevista. Yo te lo decía, no quiero terminar de una manera triunfalista, como antes se hacía. Y no me da pena decirlo, pero me toca a mí actualmente enfrentar una guerra siempre. Porque algo que yo te dije que logré identificar es que el enemigo no me ha buscado a mí con pornografía directa, otra vez con pornografía cruda como la veía, sino que el enemigo ahora me ha buscado con cosas sutiles, como series de televisión, por ejemplo, con una escena erótica, o si no, en Facebook, con alguna promoción de algo, con algún video de algo. Y yo, por la bondad de Dios, el Espíritu Santo me ha dicho, tené cuidado a no clavarte ahí. Entonces, es una batalla que me va a tocar enfrentar todo este tiempo.
por eso te decía que no quería terminar de una forma Que triunfalista. ahorita, Rafa, sos libre. El Señor te hizo libre. Sí, Así como también a así es. todo aquel que se arrepienta de corazón, sea sincero con el Señor y quiera salir. Así Aún es. cuando, como vos bien decías, no quiero. Así No es. quiero porque me gusta. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero realmente quiera y anhele poderse levantar de ahí de donde está tirado. La libertad se trabaja, la libertad se va a trabajar, la libertad en Cristo se va a trabajar. Y también se trabaja por obtenerla, pero también Por mantenerla. en libertad. Así es. Porque lo comentábamos antes de iniciar ya el programa, que todo aquel que es libre puede ser esclavo, ¿no? Así es. Y eso es con lo que veamos. batallamos y vamos teniendo cuidado, ¿verdad? Toda nuestra vida. Así es. Toda nuestra Así vida. que yo Mientras mantengamos este cuerpo mortal, siempre. siempre vamos a tener que estar atentos a los dardos de fuego que el enemigo nos quiera lanzar. Y aquí es muy importante lo que tú decías, Rafa, porque no solamente se trata de dejar vacía la casa de lo malo que teníamos, sino también de llenarla. Así es. Porque si no, nos va a pasar lo que sucedió ahí que está narrado en Lucas, que la casa estaba desordenada y vacía, es verdad, se quedó vacía, ordenadita, pero regresaron, dice, 7 peores. Así Pero es. demonios de los que habían salido. Entonces, la casa no se trata solamente de vaciarla, sino de llenarla. Y aquí es donde es importante de poder llenarnos de todas las herramientas que el Señor nos da. Tú bien lo mencionabas. El hecho de decir, ¿verdad? El Espíritu Santo, o sea, a mí me dice, no, de aquí, no, ten cuidado. Sí, sí. Pues es necesario avivar, ¿verdad? Quitar lo que está mal dentro de nosotros, pero avivar el fuego del Espíritu en nuestros corazones. Así es. Si no, va a ser imposible mantenernos en pie en esta guerra. Así es. Entonces, eso quiero dejar bien claro siempre. No quiero terminar como antes se terminaba, ¿verdad? Yo desde ese día ya no fui el mismo y yo ya no volví a pensar en nada de eso. Y no quiero terminar así. Lo que quisiera decirles, y creo que es la forma realista de hacerlo, tenemos una lucha con la que siempre vamos a batallar. Pero aquí es donde uno no tiene que temer en decir, no, voy a volver a caer. Entonces voy a volver a caer. No, sino que mejor pensar, abrazo la gracia de Dios y voy a avanzar. Voy a avanzar en esta lucha que tengo. Y cada vez que caigan, no lo vean como que han retrocedido y han tirado todo ese progreso que han tenido. Y eso, porque eso me lo dijo un pastor, solamente una vez me reuní con él. Tuve la oportunidad. Herbert Quintanilla se llama él. Herbert Quintanilla. Pastor de jóvenes, a veces trabaja con colegios y todo eso. Porque yo le dije entusiasmado, tengo 2 años de no ver pornografía, gracias a Dios. Y tengo tantos días de no masturbarme. Tengo tantos meses de no masturbarme. Y él me dijo, está bien que contés. Entonces, pero había algo que cuando yo dejé de ver pornografía, pero la masturbación era un tema pendiente. Eso te quería preguntar, Rafa, si las dos se solventaron al igual o no. No, la masturbación queda pendiente. Porque la masturbación sos vos nada más. No necesitas. Ya no hay pantallas, la masturbación sos vos. Nada más, vos solito. Sí. Entonces, con ese tema tuve que ir progresando poco a poco. Tardó mucho más. Porque es una cuestión de que literalmente tu cuerpo está temblando de un lado para el otro. Daba vueltas en la cama y me ponía y hacía oraciones de socorro, se le llama eso. No es una oración creada así, ay padre, no, sino que Señor ayúdame. Desesperada. Señor ayúdame, Señor ayúdame. Porque más o menos cuánto tiempo tardó, Rafa, en irse solventando. Y se sigue solventando. No, por eso les dije, no quiero terminar así, y se sigue solventando. Si yo no tengo cuidado, si yo no pongo mi mente concentrada en algo, voy a volver a caer. Entonces, pero él me dijo, abraza la gracia de Dios, y este es el mensaje que les quería dar. Todo progreso lo va a ir mejorando. Y si ustedes caen una vez más, no quiere decir que han botado todo esto, porque el primer engaño del diablo es eso.
ya caíste, no vale de nada todo este tiempo que has tratado de guardarte para Dios en santidad. Entonces no. Y él fue el que me explicó eso y me dio tanta paz. Me dio tanta paz. Y me dijo, no, seguí avanzando, no te detengas. No te detengas. Yo no de lo que vos decías, Rafa, abrazar la gracia. Abrazar la gracia de Dios. Saber que tengo el perdón de Dios. Y una cosa que es muy importante que nosotros la sepamos. Hay una diferencia entre pecar y ser infieles a Dios. Era una mentira. Era una mentira. Y sí soy libre. Soy libre en Dios. Es una mentira fuerte, Rafa. Esa es una mentira con la cual, como lo decías perfectamente, hay muchos que están sirviendo al Señor en diversas posiciones, Rafa. Y están esclavizados. Sí. Están en oculto, pero están vinculados. Sí. Y con la mayor esclavitud del hecho de me conformo a vivir de esta manera. Con ese círculo del cual peco, pido perdón, peco, pido perdón, peco, pido perdón, y la de nunca acabar, pero nunca busco la libertad. Así es. ¿Y por qué nunca ya se busca la libertad? Porque nos han vendido bien la mentira de decir, no vas a poder. Sí. No vas Así a poder. Entonces, conformate con el hecho de que el Señor te perdona y que no es por obra. Hay una última cosa que quiero decir. El diablo, para los que hemos pasado por la pornografía y para los que están pasando por la pornografía, hay un engaño clave que el diablo, ocupa para meterte en tu mente de forma tácita, se le llama, creo yo, de forma escondida, para entenderlo mejor. Hay una mentira, y esa mentira es que si no es de esa forma de la cual yo voy a tener, por ejemplo, sexo, o por ejemplo, si dejo de ver pornografía, ya no voy a disfrutar lo que he disfrutado sexualmente. Y lo que hace la pornografía es quitar la imagen de pureza de las relaciones sexuales. ¿Cómo decir que te amenaza? No, la mentira consiste en esto sí es bien rico, la verdad. Ya. Y si no es con esto, no vas a disfrutar. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Porque precisamente las parejas que son más felices sexualmente son aquellas que están casadas, ¿verdad? Porque se disfruta mejor el sexo en el hecho del matrimonio y cuando hay amor. Cuando hay amor, no cuando es de una forma lujuriosa. Así que esa es una mentira que tienen que rechazar. Fíjate que aquí ya se nos abre otro tema, Rafa, porque eso que acabas de mencionar es bien importante. Una cosa es el sexo con la combinación del ingrediente del amor y otra cosa es el sexo cuando no hay amor. ¿Qué es entonces? Y así te lo vende todo ahorita. Vos escuchás las canciones
que ponen en las radios es: quiero tener algo con vos, pero yo no quiero nada serio con vos. Entonces, te lo cambio por completo. Entonces, eso es una mentira. Esa es una mentira que hay que eliminar, porque yo eso decía. Ay, no, decía yo, pero es que voy a dejar eso y eso es muy bueno. Entonces, cuando lo deje de tener, a saber si voy a tener algo mejor, no lo sé. Porque lo otro es muy, ay, te amo. No, yo quería algo más así, más, ¿verdad? Lujurioso. Era lo que había aprendido. Entonces, es uno de los engaños más grandes. Pero podemos tener libertad en Dios, y Dios ofrece. John Piper decía eso. John Piper es un gran predicador, un gran pastor estadounidense, pero decía: tenemos que pedirle al Señor que Él nos haga ver que hay algo más importante, porque es como que dejo la pornografía, pero ¿qué voy a tener de Dios? Lo que tiene Dios es algo mucho más importante. Dios creó el sexo para el deleite de las personas en el hecho del matrimonio. Y si Dios lo creó, Dios sabe mejor cómo funciona, ¿verdad? Dios sabe mejor cómo funciona, porque yo cada vez que veía pornografía, al final terminaba frustrado, con un dolor en mi corazón. Y yo creo que aquellas personas que han caído en eso también saben que el vuelto después de 10 minutos de ver pornografía es también doloroso. Es doloroso. Así que Dios ofrece todavía algo mejor de lo que estás viendo ahorita. Amén. Y sobre todo, Rafa, que nos ofrece poder ser libres. Y además de ser libres, que realmente poder disfrutar lo que el Señor ha creado lo ha creado para nuestro deleite, siempre y cuando sea de la manera como Él lo creó y lo programó para que funcionara. Rafa, de verdad que ha sido una tarde bastante... En parte me alegra mucho poder escuchar esos testimonios, porque se escuchan muy pocos y necesitamos que muchos de los que están esclavos de este pecado puedan escuchar las experiencias que han tenido por medio de la ayuda del Señor para poder llegar a la libertad que muchos anhelan pero no encuentran. Así es. No pueden. Entonces, que de verdad, Rafa, te agradecemos un montón el tiempo de estar con nosotros, y no solamente el tiempo, Rafa, sino tener la valentía y el amor y la misericordia para poder compartir de la experiencia que vos has tenido en tu vida. Porque se necesita amar y tener misericordia, Rafa, para poder tener la capacidad y la valentía de decir: yo pasé por esto, pero el Señor me hizo libre a través de esto y esto. Y creo que esta tarde, Rafa, nos ha quedado a nosotros como jóvenes una ruta bastante clara. Es verdad, las situaciones y las circunstancias son diferentes en cada uno, pero en la palabra está la ruta que vos describiste. Ahí está la parte de confesar nuestro pecado. Aquel que se aparta, aquel que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. También está la parte de confesar nuestros pecados a otros. Lo que pasa es que ya cuando llegamos a ese punto ya no nos gusta. Nos gusta tal vez todavía el hecho de confesárselo a Dios, ¿verdad? Porque pues sí, al final es el Señor, nadie más se enteró. Pero no, también vimos la otra parte, que es necesario y es una parte clave y fundamental, el poder exponer a la luz lo que está en tinieblas. Y ya pues lo demás creo que ya lo hablamos durante el tema. Así es que de verdad, Rafa, gracias por estar con nosotros esta tarde, y pedimos desde ya que sea el Señor, a través de su Espíritu, que pueda convencer de pecado, pero también que pueda dar las herramientas necesarias en los corazones de los jóvenes que estén atrapados en esta esclavitud de la cual hemos hablado. Yo siempre esperaba que iba a llegar este momento. Es primera vez que lo hago yo de forma pública. ¿En serio, Rafa? Es primera vez que lo hago de forma pública, y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe cómo hace las cosas. Yo siempre pensé que en algún momento lo iba a decir de forma pública, pero no quería yo andar buscando como que, ay, lo quiero decir, ¿y dónde lo digo? No. Sino que en el momento preciso. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe cómo hace las cosas. Y pues este era el momento preciso. Así que le agradezco a Dios por esta oportunidad de poder hacerlo con ustedes, y precisamente para decirles eso, que podemos ser libres en Dios, y que Dios da de su amor, da de su gracia. Y gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Amén, y a seguir adelante.
De igual manera, bendecimos tu vida, bendecimos para que el Señor te siga utilizando como el instrumento que ya eres desde hace mucho, Amén. y que también te pueda utilizar para que puedas anunciar y hablar a muchos que la libertad en el Señor es posible, que no es una fantasía, como vos lo decías, muchas veces cuando se habla de un testimonio como eso, de decir el hecho que terminamos bien triunfalista, algo como que si fuera tan sencillo, que lo vemos tan inalcanzable, pero la libertad en Cristo es una realidad alcanzable. Correcto. Pero sí, no con nuestras propias fuerzas. Así que Rafa, de verdad, gracias. Ya casi un año de que estamos juntos con ustedes semana a semana, todos los viernes a las 7 de la noche. Sabemos que este tema va a ser de bendición para muchos que no encuentran cómo poder salir de la esclavitud de la que están viviendo el pecado. Así que muchas gracias. El Señor te bendiga.